comentar la historia del comunismo porque uno no sabe, yo mismo no lo sabía hasta que cumplí 40 años o así, no me di cuenta de que la única manera de conocer es conocer históricamente, tanto de la química como la biología, tanto la política como la sociología. Lo único que hay que nos ayuda a borrar la ignorancia y a poner en vez de la ignorancia lucidez es la historia. Entonces, si uno tiene la paciencia, y ahora con Internet esa paciencia está recompensada sobradamente, con clics de ratón muy sencillos, uno quedará asombrado, porque la realidad es infinitamente más densa y más imaginativa que la más delirante de las fantasías. Tengamos paciencia, estudiemos la historia de las cosas y sabremos muchísimo. Y al saber muchísimo, dejaremos de ser tan burdos, tan elementales como nacimos. Hace 15 años me puse a estudiar la historia del comunismo, pues yo fui comunista. Y di por evidente que la propiedad es un robo y que, dados una idea elemental de la justicia, pues es mejor planificar las cosas. Y así no estamos expuestos a las crisis cíclicas ni a azares de la fortuna. ¿Por qué no planificar? ¿Cuál es la alternativa al mercado? O sea, la planificación. Pero, ¿se han puesto ustedes a pensar la diferencia entre sencillo y complicado? Parece que es simplemente pues, la diferencia que hay entre el 1 y el 2. No, señor. La diferencia entre sencillo y complicado es que sencillo pertenece al mundo de la imaginación. Complicado pertenece al mundo de la realidad. Son mundos distintos. Mercado por mercado, lo único que queremos decir es que no nos obligan ni a producir ni a consumir. O sea que hay autonomía de la voluntad en términos de producción y consumo. Lo contrario del mercado es la planificación, pero en la práctica, ¿qué es la planificación? La práctica de la planificación es el economato. Es decir, que en vez de ir a la tienda, vamos al economato. Tenemos cupones, tenemos vales de economato. Esto, si leen ustedes otra vez a Marx, por ejemplo, se encontrarán con que Marx es un fervoroso defensor del economato. ¿Qué ha pasado con los economatos? Si nos ponemos a verlo históricamente, por ejemplo, el economato en Camboya, o el economato en Cuba, o el economato en Checoslovaquia, o el economato en España, pues que están desabastecidos. Forma parte de la esencia del economato, el desabastecimiento. Por alguna razón inexplicable, el mercado va y funciona. Yo esto no lo entiendo, si quieren ustedes que se lo aclare. Pero, claro, es que es la diferencia entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad. No la diferencia entre el 1 y el 2, sino la diferencia entre lo que existente y lo imaginario. Entonces, cuando dejamos que la libertad sea, que es lo que sucede con el mercado, pues claro, resulta que la humanidad se divide se gradúa verticalmente desde el que tiene mínima cosa, el mendigo más o menos demente que pide limosna por la calle, hasta el supermillonario que, por ejemplo, se ha inventado el post-it. Esa graduación son las clases sociales. Marx dijo que había que crear una sociedad sin clases, pero evidentemente no sabía lo que hablaba, porque quiso decir una sociedad sin estamentos. Un estamento es un sector del cuerpo social cuya posición viene determinada por la cuna. Estamentos todavía hay en la India, por ejemplo. Aunque todo el mundo occidental y todas las civilizaciones que conocemos, hasta llegar a la sociedad comercial, son estamentales. La sociedad de clases llega con la movilidad instaurada por el comercio. Cuando el comercio
permite que unos, los ingeniosos, los diligentes y los que tienen suerte, los sortudos, se destaquen, esa movilidad les afecta a ellos mismos. De manera que el señor que ha descubierto el post-it posiblemente tenga nietos que cumplan el refrán de padre trabajador, nieto señorito, no hijo señorito, nieto pordiosero. Las clases son movilidad intrínseca. Cuando Marx dice quiero una sociedad sin clases, entiendan ustedes de una vez que quiere decir quiero una sociedad inmóvil. No quiero que nadie cambie de posición en función ni de suerte ni de mérito. Odio el mérito. Una sociedad sin clases, una sociedad inmóvil. Eso es lo que prácticamente se han creado en todas las llamadas democracias populares. Pero aún así es mentira, puesto que lo que se crean son nomenclaturas feroces, como las vigentes todavía en Pyongyang o en La Habana, y no hay inmovilidad social. La inmovilidad es tan imaginaria como el unicornio o como los dragones medievales. Podemos quererla, pero no la vamos a conseguir jamás. Tenemos que, a mi juicio, mantener el coraje de amar lo real. Y lo real no es ni bueno ni malo, ni justo ni injusto. Pensar que libertad es hacer lo que me da la gana es ser tonto. Hegel decía, libertad es conciencia de la necesidad. Montesquieu, muy bellamente, decía, libertad es poder hacer lo que debemos. Luego hay farsantes que dicen que libertad es, pues, o no tener límites. Bueno, ¿dónde encuentra usted eso? Quizás en la geometría, donde solo hay el punto y la recta, o las curvas regulares. No, la vida es pura exigencia, límites. Una libertad que no sea responsabilidad es fraude. El comunismo científico tiene la increíble insolencia de querer crear el paraíso en la tierra. Y al fin, esto es lo que yo voy descubriendo por ahora en el tomo 3 de mi investigación, consigue la forma más parecida jamás ensayada al infierno. Más de la mitad de la población del planeta era comunista en los años 60. Exactamente. Pero poco a poco se fue desmoronando y el capitalismo, la sociedad de mercado pareció ir ganando terreno y al día de hoy parece que ganara la partida. Y aún así, tú lo has dicho varias veces, no sentimos afecto por el capitalismo. Siempre quedan algún tipo de resquemor, de duda, de vacilación con respecto al capitalismo. ¿Podrías hablar? Claro, el capitalismo triunfa con mala prensa. Siempre la ha tenido. Porque siempre hemos querido que la voluntad se sobreponga a la inteligencia. Siempre hemos querido una libertad que no fuese responsabilidad. Siempre hemos querido un razonamiento que pudiera prescindir de la congruencia de los términos medios empleados en el razonamiento. Siempre hemos querido algo más que la dura coherencia de las cosas. Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa. El comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que estoy en pleno volumen 3, he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. La guerra civil, 1,5 millones. Hambre y frío, 30. Estamos hablando de 1/4 de la población. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba a su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado.
Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto, bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado a mis profesores? ¿Por qué he dejado morir a 3 hijos? Y en particular, al que más quería, al joven Edgar, con 8 años. Le he dejado ir todos los días sin zapatos, porque los habíamos empeñado, envuelto en una manta, a ver si le fiaba una semana más el carbonero, el carbón, y le fiaba también el carnicero la carne. Ese caballero se quedaba en su casa leyendo, escribiendo, y mandaba a su hijo para que diese lástima. Y lo que hizo fue morir. Triste película.